Dios le bendiga, gracias por acompañarnos, gracias por estar una vez más con nosotros en esta su plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, una plataforma que vino con el propósito de bendecir, de edificar su vida y es la plataforma que fue hecha para eso, para que usted sea bendecido. Así que suscríbase, déle a la campanita, comparta, comente y así el Señor pues sigue dándole crecimiento a todo lo que estamos haciendo aquí. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder llegar a sus vidas a través de este medio, a través de esta plataforma. Siempre lo decimos que estamos aquí con ese propósito de que usted sea edificado, de que seamos bendecidos de manera recíproca, porque a la vez que ustedes son bendecidos, nosotros también aquí, porque nos retroalimentamos de esa gracia, de esa armonía, de esas bendiciones espirituales que se manifiestan. Yo quiero hablar del discipulado en el día de hoy. Quiero hablar del discipulado y de lo que es ser discípulo. Esto es un tema que quizás lo podamos ver como algo muy básico en la iglesia. Sin embargo, si algo vemos hoy en día es una distorsión en lo que es la doctrina, en lo que es la sana doctrina, en lo que es la enseñanza, en lo que es la formación, en lo que necesita un nuevo creyente para crecer, para entender y reconocer sus ministerios, para ejercer el don y los ministerios que Dios ha delegado y ha establecido en ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de discípulo, la palabra discípulo significa aprendiz, alguien que está aprendiendo de otro. Entonces vemos que Jesús tenía discípulos, pero no solamente Jesús tenía discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos y otros que eran de religiones, pues que estaban conviviendo en ese momento, en ese tiempo, eran contemporáneos a Jesús, como los saduceos, los herodianos, pues también tenían sus discípulos. Y son personas que aprendían de otros. Incluso el apóstol Pablo, antes era Saulo y era discípulo de Gamaliel, y eso la Biblia lo deja claro, aprendía a los pies de Gamaliel. Entonces un discípulo es el que está aprendiendo de alguien a los pies del maestro. Entonces Jesús nos muestra que no solamente él hizo discípulos, sino que a los apóstoles le dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles que guarden la palabra. Entonces hacer discípulos es un mandamiento, es un mandato, es una orden a la iglesia. Nosotros estamos llamados a discipular a las personas. No solamente a predicar el evangelio, no solamente a recibirlo en la iglesia, sino a discipularlo, o sea, a hacerlo aprendiz de la palabra, a enseñarle la palabra, a enseñarle que guarden los mandamientos, que guarden lo que Dios estableció a través de las sagradas escrituras. Entonces, el discipulado es algo poderoso porque el discipulado es como el peón del ajedrez. Escuché esta analogía. En el ajedrez, el peón la gente lo ve como la ficha de menor importancia, porque el peón no tiene esos grandes movimientos que tiene la reina, que tiene el caballo. La gente que sabe de ajedrez sabe lo que estoy diciendo. Pero el peón, cuando llega al final de la meta, que es la última línea del tablero, del lado contrario, se convierte en una reina, en una dama. Y la dama es la pieza más poderosa que existe sobre el tablero de ajedrez. Entonces, el discípulo, la Biblia dice, Jesús hablando, nadie puede ser mayor que su maestro, pero todo el que sea perfeccionado puede ser como su maestro. Eso lo dice en Lucas capítulo 6, verso 40, si no me equivoco. Entonces, cuando la Biblia habla de perfección, está hablando de discipulado. Cuando nosotros somos discipulados, nos perfeccionamos. El Señor nos perfecciona a través del discipulado, a través de la enseñanza, a través de la palabra, a través del conocimiento. Y esa enseñanza, ese conocimiento que nos capacita, que nos fortalece, que nos sobredimensiona, que nos lleva a ejercer un ministerio, a manifestar el poder de Dios en otras personas. Eso es algo trascendente. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es el que aprende de Jesús, es el que aprende del maestro. Jesús decía, no llame maestro a vuestro a nadie, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo.
Nosotros los que tenemos el don de maestro enseñamos a través del Espíritu Santo, a través del poder que el mismo Jesús ejerce en nuestras vidas. Y cuando Jesús no está en nuestra vida, nuestra enseñanza no va a calar, no va a bendecir a las personas. Lo que va a llevar un conocimiento, a llevar una enseñanza que edifique, es que yo posea en mi vida, tenga en mí el Espíritu de Dios. Entonces, el discípulo es alguien que debe obedecer, que debe aprender y que mañana va a ser maestro. No va a ser discípulo toda su vida. Los apóstoles tuvieron un periodo de discipulado y duraron 3 años y medio aproximadamente andando con Jesús, con el maestro. Y durante todo ese tiempo estuvieron aprendiendo. Jesús lo enseñaba. Y hubieron muchas cosas que Jesús tuvo que afirmarle y confirmarle después de su resurrección, porque ellos todavía no la habían entendido. Pero cuando ellos lograron dar el salto de ser discípulos, aprendiz, a discipular a otros, vemos lo que sucedió en su vida espiritual. Una vez que empiezan a ejercer el apostolado, ya que Cristo asciende al cielo, era algo poderoso lo que manifestaba. Entonces empiezan a predicar y a enseñar. Y la enseñanza y la predicación van de la mano. Entonces, cuando hablamos del discipulado, estamos hablando de algo sumamente importante. Muchas personas piensan que solamente es que la persona se arrepienta y vaya a la iglesia. Pero si no encuentran una consolidación en la iglesia que lo pueda formar en el conocimiento de los mandamientos, en la sana doctrina para crecer espiritualmente, se van a quedar enanos espirituales. ¿Y qué es lo que da el crecimiento? El apóstol Pedro llama a la doctrina, al nuevo creyente, a los discípulos, como una leche no adulterada, una leche que va fortaleciendo la vida espiritual de los nuevos creyentes. Entonces, el discipulado se convierte, se constituye en algo poderoso en la medida en que yo asimilo la enseñanza. Entonces, como discípulo, yo estoy llamado a aprender, a absorber como una esponja el conocimiento. Ese tiene que ser el anhelo de todo nuevo creyente, de toda persona que se está discipulando, a recibir más y más y más conocimiento, a fortalecerse en el Señor, a llenarse de la palabra. Porque es que usted no va a darle lo que no tiene. Cuando usted sea discipulado y pase a discipular a otro, usted va a darle lo que usted ha recibido. Y por eso el evangelio ha crecido como ha crecido. Porque se ha fundamentado sobre un concepto de multiplicación. Un concepto de multiplicación sólida, bajo fundamentos sólidos. Cuando las personas se multiplican, pero se afirman a la vez en lo que creen, en lo que han recibido, en lo que el Señor nos enseña, entonces la iglesia crece de manera exponencial. Y eso es lo que ha pasado a través del tiempo. Jesús discipuló algunos cientos o miles de personas. Habían 70 más los 12 discípulos, que son los que la Biblia marca como los principales discípulos del Señor. Pero el apóstol Pedro predicó y se convirtieron más de 8,000 personas en solamente 2 prédicas. Estamos hablando de que el discipulado era bien mayúsculo, porque empezar a discipular miles de personas no es fácil para una iglesia que apenas está empezando a crecer con algunos cientos de discípulos y servidores. Entonces, cuando hablamos del discipulado, por eso es que la Biblia habla de que hace falta obreros en la mies. Y dice el Señor que oremos para que el Señor envíe obreros, porque hace falta maestros, hace falta pastores, hace falta ministros que instruyan a personas. Y lamentablemente en muchos lugares está haciendo falta mucho la educación cristiana, la formación cristiana. Entonces, el discipulado es un principio para entrar al orden divino dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Entonces, ¿qué requisitos se necesita para ser discípulo? Arrepentirse. Usted quiere ser discípulo del Señor, tiene que arrepentirse de sus pecados. Una vez que usted se arrepiente de sus pecados, entonces tiene que ser obediente a sus líderes para poder ser formado y llegar a crecer espiritualmente. Entonces viene la transformación, la conversión. ¿Y cómo se da esto? Con un alimento que es la leche, que es la sana doctrina, que es el fundamento. ¿Qué se enseña en ese fundamento a los nuevos creyentes? ¿Qué es la iglesia?
qué es el bautismo, qué es la salvación, qué es la oración, qué es el ayuno, quién es Dios, quién es los ángeles, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo. Entonces es una enseñanza básica, las ordenanzas de la iglesia, la comisión. Y cuando ya ese nuevo creyente sabe estas cosas, entonces va a crecer. Entonces dice el apóstol Pablo que viene un alimento sólido, que es para los que han alcanzado madurez. Entonces ya estamos trascendiendo y estamos entrando a una etapa de transición de discípulo a ser maestro, de simplemente ser aprendiz a ser personas que podemos enseñar. Entonces ahí es donde entra que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, todo el que hoy es maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, ayer fue discípulo de alguien. Y si no es así, se saltó el proceso. Hay personas a veces que quieren ser maestros, quieren ser evangelistas, quieren ser profetas, quieren hacer muchísimas cosas y no se han preparado. Y hay gente que dice, no, el Espíritu me va a llenar. Y eso es una distorsión de lo que la Biblia dice. El Espíritu es que enseña. Pero Dios constituyó ministerio para la iglesia. Y la Biblia lo dice. Constituyó pastores, evangelistas, profetas, maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos crecer como discípulos, como nuevos creyentes, para llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo? Es aprendiendo de la palabra. Por eso vemos que siempre Pablo insistía en los pastores que él formaba a que perseveraran en la enseñanza. Le decía a Timoteo que perseverara en la exhortación, en la enseñanza. Entonces, Dios nos llama a nosotros, a los líderes, a formar a otros. Hay líderes a veces que son egoístas. Hay que dar de lo que usted tiene. No es solamente algo fundamental para que conozca el funcionamiento de la iglesia. El discípulo tiene que conocer profundidades bíblicas también. Llega un momento donde ya esa persona ha crecido y se le da alimento sólido, se le da revelación, se le habla de profecía, de misterios bíblicos, de ciencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que ha sido discipulado ya tiene la capacidad de poder manejar un poder que se le es delegado a través del conocimiento y la revelación, a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios nos da la capacidad, las herramientas, los dones, los ministerios, para formar a otros en los ministerios que a ellos les corresponden. Entonces, hay personas a veces que quieren saltarse el proceso y sin haber pasado por una escuela, sin haber aprendido nada, sin haber sido discipulados, salen como pastores o evangelistas y entonces ahí viene el problema. ¿Por qué vemos tantas situaciones con personas inmaduros? Personas que hacen cosas incorrectas, personas que son señalados en la sociedad, que su ministerio anda en un mal camino y está a la vista de todo el mundo. Personas que no se han preparado. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios capacita. Pero vuelvo y repito, Dios estableció ministerios para el crecimiento de toda la iglesia, de los nuevos creyentes, de los discípulos. Entonces, para yo ser un discípulo que llegue al nivel del maestro, yo tengo que someterme en obediencia a aprender y a pasar mi proceso de tiempo. No importa si se tarda 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hay personas que crecen más rápido, hay personas que son más lentos. Y yo no estoy hablando de un discipulado para usted ser bautizado, eso es otra cosa. Porque la doctrina para el bautismo tiene que ser mucho más breve. Ahora, el discipulado para usted discipular a otro, para usted ejercer un ministerio, para usted ejercer un pastorado, ser maestro, evangelista, profeta o cualquier otro tipo de ministerio en la iglesia, tiene que tener una preparación. Y eso es la Biblia que lo establece. La gente que anda creyendo que la intelectualidad es simplemente para el inconverso, el ateo o el científico, o profesionales de cualquier materia. Dios le dio capacidad intelectual a todos los seres creados por Él. O sea, los cristianos tenemos una capacidad intelectual, la mente, el cerebro, todo lo que Dios ha dado en nuestras capacidades cognitivas de conocimiento.
de inteligencia, es para ejercer de alguna manera con sabiduría las cosas. Entonces, esa sabiduría que viene de Dios a través de los dones, tiene que ser práctica. Y eso se le enseña a un discípulo, a practicar lo que se le enseña. Y es una parte importante que no se puede dejar. No es solamente ser discípulo, es practicar lo que me están enseñando. Si a mí me están enseñando a amar, yo tengo que manifestar el amor. Si me están enseñando a obedecer, yo tengo que aprender a obedecer. No puedo ser un desobediente, un rebelde. Si la Biblia me habla de obediencia, si la Biblia me habla de ser bondadoso, de ser misericordioso, de tratar al otro como yo quiero que me traten, de cumplir con ciertas ordenanzas y mandamientos que Dios establece, como predicar el evangelio, como ayudar al necesitado. Entonces, yo tengo que entender que el evangelio no es solamente teórico. Y eso es una parte que a los discípulos hay que aclarárselo, a los nuevos creyentes en la iglesia. El evangelio no es solamente teórico. No es usted solamente ir y sentarse en una escuela bíblica un día a la semana y aprenderse una historia o un pasaje de cualquier personaje bíblico. No es eso de lo que se trata. Es sacar la sustancia, hacer un exégesis y hacer una correcta interpretación para recibir un conocimiento revelado y vivir una vida consagrada, practicando aquello que me están enseñando. La vida de Jesús como maestro era muy práctica. La gente aprendía con Jesús y lo llamaba maestro sin tener un título. La gente decía, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Le decía, maestro, sé que tú eres maestro porque nadie puede enseñar las cosas que tú enseñas si no le he dado de arriba del reino. Y Jesús decía, bien ha dicho, porque lo soy. Jesús mismo reconocía cuando le decían maestro. Y como maestro, Jesús enseñaba con el ejemplo. Y ahí la discusión que Jesús tenía, por ejemplo, con el apóstol Pedro, que no quería que le lavara los pies. Jesús le dijo, bueno, pues si tú no quieres que te lave los pies, no va a tener lugar en el reino. Te falta humildad. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, no es solamente la intelectualidad, no es solamente que yo conozco las escrituras, que yo fui a un instituto, a un seminario bíblico, es que tengo que ser manso y humilde de corazón. Que esa mansedumbre y esa humildad no opaque mi conocimiento. Todo lo contrario, cree empatía con la gente. Mi conocimiento va a crear empatía, va a conectar con la gente en la medida de que yo demuestro que soy humilde y que tengo humildad y mansedumbre. Para enseñar a aquellos que son más lentos para aprender, tengo que tener mansedumbre y paciencia, fruto del Espíritu. La humildad para no enorgullecerme y creerme la gran cosa por los conocimientos que muchas veces envanece la gente. La Biblia dice que Dios nos hace sabios para salvación, no para envanecernos, no para restregarle a otro lo mucho que sé. No es de eso que se trata. Si usted se está discipulando para decir que usted sabe mucho y entrar en debates, eso no le va a servir de nada. Usted tiene que defender la fe, la Biblia lo dice, que tenemos que dar a aquellos que piden alguna razón de nuestra fe, argumentación, usted tiene que darla, tiene que conocer lo que usted cree, tiene que saber lo que usted hace, pero tiene que tener un evangelio práctico. No es filosofía solamente, no es teoría, es un evangelio que se vive. O sea, el discipulado de Jesús a sus discípulos era a vivir una vida, no solamente a enseñar cómo vivirlo. Y eso es lo que Dios nos dirige a nosotros hoy en la iglesia, a que las personas puedan aprender a vivir el evangelio, vivir como hijos de Dios, manifestar el reino de Dios en la tierra con sus acciones. Me acuerdo siempre que cuando Jesús lo atacaban porque decía que era hijo de Dios, él le decía, no me crean a lo que yo digo, créame por lo que yo hago, porque las obras hablan más que 1000 palabras, mis hechos hablan más que lo que digo. Eso es así. La gente a veces no escucha lo que decimos, sino ve un ejemplo de vida, el testimonio. El testimonio no es lo que yo viví antes y vivo ahora, es lo que yo estoy viviendo como cristiano. Más allá del cambio, es lo que yo vivo, ese es mi testimonio. Ese es el evangelio que se predica por testimonio. Cómo yo estoy viviendo. Entonces, el discipulado es una formación que nos lleva a nosotros a prepararnos para un ministerio, para ejercer mi parte en el cuerpo de Cristo. Entonces yo como discípulo estoy siendo preparado para ejercer
dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Una posición que Dios ha predestinado para mí, para buenas obras que Dios preparó de antemano, para que nosotros andemos en ella. Entonces, como discípulo, ¿qué punto yo tengo que tomar en cuenta? Lo primero es que hay que arrepentirse. Para ser discípulo de Jesús, la gente tenía que renunciar a todo. Una negación. No estar preocupado por las cosas materiales. Tener esa tranquilidad y esa paz. Y solamente poner a Dios en primer lugar. Entonces, un discípulo verdadero del Señor, una persona que va a entrar en esa transformación y en esa preparación, es una persona que tiene a Dios en primer lugar. Que nada es más importante que servirle a Dios y hacer su voluntad. Arrepentimiento genuino de corazón. Entonces, una vez que usted se arrepiente, que para mí es el primer requisito, entonces usted viene a una obediencia. Y en esa obediencia, usted va y se bautiza porque usted quiere mostrar el testimonio de ese evangelio práctico que va a vivir en obediencia a las ordenanzas del Dios. Se somete a sus líderes, obedece a sus pastores. Y entonces usted empieza a tener una transformación en su vida. Entonces viene la capacitación. Usted tiene que leer la Biblia, tiene que congregarse, tiene que meditar en la palabra. Y vienen una serie de cosas que son normas y ordenanzas establecidas o mandatos del Señor para los hijos de Dios, para los discípulos que van a formarse. Entonces se le enseña a guardar la palabra, a ponerla en práctica. Entonces, tanto el arrepentimiento como la obediencia son muy importantes para el crecimiento del discipulado. Entonces viene la consolidación, porque a la medida que nos vamos llenando de la palabra tenemos más fe, aumenta nuestra fe, nos fortalecemos. Entonces viene el crecimiento. Entonces ya pasamos en un tiempo determinado por Dios de discípulo a maestro, de discípulo a evangelista, a pastores, a profetas, a ejercer de alguna manera un don dentro de un ministerio. Entonces la iglesia crece. Por eso es que los dones fueron dados para crecimiento de la iglesia. El discipulado es importante. Hay que enseñar con el ejemplo, hay que llevar a las personas, nuevos creyentes, a vivir un evangelio práctico, con una sabiduría práctica, con una inteligencia que se manifieste en una conducta. Tenemos un libro que es nuestra regla de fe y de conducta, que es el libro que debe de leer y usar todo discípulo, todo nuevo creyente. No es necesario leer ningún libro de ningún profeta externo. Por ahí hay iglesias que enseñan que hay que leer la profeta tal o el profeta tal o el libro de fulano. No, es la Biblia, donde están el canon de las Sagradas Escrituras, de los libros inspirados, hasta donde tenemos entendido, que Dios ha dado para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra, conforme a la voluntad, al mandamiento de Dios y poner en práctica este conocimiento, este poder, esta manifestación de la palabra. Entonces, la Biblia es el libro que debe de leer el nuevo creyente, el discípulo. ¿Y quién lo va a instruir para entenderla? El maestro. ¿Quién lo va a dirigir para vivir una vida práctica como un verdadero cristiano? El pastor. ¿Quién lo va a preparar para ir a otros lugares a llevar la palabra? Los apóstoles, los misioneros. Hay una serie de cosas que se van a hacer para consolidar y luego enviar. Primero es discipulado, luego una consolidación en la preparación, en la enseñanza, en el conocimiento, sometido en la obediencia, y luego somos enviados. Entonces vaya por el mundo, vaya a otras naciones, vaya a otros pueblos y lleve la palabra. Entonces, es el proceso general. El discipulado es importante. ¿Por qué? Porque nosotros adquirimos de Dios lo que Dios tiene para que nuestro ministerio, para que nuestro don sea poderoso. Una persona sin formación, una persona sin preparación, es una persona que está indefenso en su ministerio. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que consagrarse, hay que llenarse de Dios en todas las formas posibles. En todas las formas posibles. Los discípulos que sobresalen son los discípulos que se someten. Los discípulos que renuncian. Los discípulos que seguían a Jesús. Los sobresalientes son los que renunciaron. Soltaron todo. Si ustedes se fijan, la mayoría de los discípulos de Jesús estaban trabajando, estaban haciendo algo cuando Jesús los llamó. Pedro estaba pescando,
Mateo estaba cobrando impuestos y así sucesivamente. Siempre son personas que están trabajando. Dios no está llamando vagos y los vagos se salvan también, pero en el evangelio se trabaja. El que es discipulado en el evangelio es para trabajar. Lo que estamos discipulando a otros, estamos trabajando. Esto es un trabajo arduo y necesario. Discipular y ser discipulado. Discipular, consolidar en la palabra y enviar a la misión y a la gran comisión. Así que si tú eres un discípulo, si tú eres un nuevo creyente, no te desesperes. Sigue fortaleciéndote en el Señor. Todo tiene su tiempo. No te desesperes para salir a predicar, para salir a ejercer tu ministerio. Espera esa formación que te va a dar ese poder y esa autoridad en lo que hace. Procura vivir el evangelio. No solamente predicarlo, sino practicar lo que predicamos. Vivir un evangelio práctico, una sabiduría práctica. Un evangelio que realiza y vive aquello que cree. Ese evangelio que hablaba el apóstol Santiago, donde habla que la fe sin obra es muerta, que para mostrar nuestra fe tenemos que mostrarla por las obras. Y aunque las obras nos salvan, las obras fueron creadas por Dios para realizarlas una vez que alcanzamos la salvación aquí en la tierra. Entonces, tenemos que ejercer una acción, un movimiento. Los apóstoles estaban tranquilos hasta que mataron al diácono Esteban. Cuando matan a Esteban, la iglesia empieza a moverse a Samaria y a otros lugares. Pero Jesús le dijo, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. O sea, no se queden en Jerusalén solamente. Y gracias a Dios que el evangelio se ha propagado. Pero eran discípulos y llegaron a ser grandes apóstoles, mártires y santos, que hoy se reconocen como grandes hombres de Dios que están esperando su llamamiento al reino, si Dios todavía no lo ha hecho. Así que yo espero que Dios haya bendecido tu vida con todo este tema que hemos venido tratando sobre el discipulado, lo importante de ser discipulado, cómo es que funciona el discipulado, qué requisitos se necesitan, qué debemos hacer. Todos tenemos que ser discípulos. Nadie puede saltar el proceso. El que le dice a usted que no es discípulo de nadie, que nunca aprendió con nadie, la mayoría de veces soberbio, rebelde. Todos aprendemos de alguien. Nadie se lo sabe todo. Por lo tanto, en el evangelio necesitamos esa ayuda. Necesitamos esa fortaleza, esa experiencia, esa sabiduría, esa revelación, esa ciencia que Dios le da a los grandes hombres que sirven en la obra y que pueden llevar a otros a esa dimensión, a ese nivel. Eso lo hizo Jesús. Llevó a los apóstoles a hacer cosas. Jesús les decía, obras mayores que las que yo hago, ustedes van a hacer. Yo voy a mi Padre, pero ustedes siguen aquí. Y vemos lo que hicieron los apóstoles. Cosas proezas, maravillosas, milagros, prodigios, manifestaciones gloriosas. Entonces, hoy somos discípulos, pero mañana vamos a manifestar la gloria de Dios, porque eso es lo que hace el Señor. Vamos creciendo de sana doctrina, leche no adulterada, luego alimento sólido, vamos alcanzando madurez, vamos entrando a profundidades, vamos conociendo más el mundo espiritual, nos vamos fortaleciendo y afianzando, nuestra fe aumenta, luego manifestamos nuestra fe, practicamos eso que predicamos y tenemos un testimonio que cambia vida hasta sin predicar. Y entonces la vida espiritual se va ampliando, se va dimensionando. Entonces el discipulado es un proceso que no se puede saltar. Hay que empezar, como diríamos, por lo primero, por el inicio. El inicio de todo creyente es discipularse. El destino, el límite es el cielo, es el reino de Dios. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Suscríbete a este canal Excelencia Cristiana Televisión. Comenta este contenido, compártelo. Bendice a otros. Yo sé que será de edificación para otras vidas. Yo sé que hay muchas personas que están deseando tener algún ministerio, desarrollar algún ministerio, pero están en el proceso del discipulado. Y es un proceso que se tarda su tiempo, pero que es satisfactorio al final. Así que deja que el Señor siga obrando, sométete a las autoridades, a los pastores, a los líderes. Deja que Dios fluya en tu vida y que podamos crecer como el cuerpo de Cristo que el Señor estableció, con un crecimiento que va a trascender las dimensiones espirituales. Jesús hizo proeza,
pero no solamente hizo proezas, sino que formó discípulos que hicieron grandes proezas. Lo mismo va a pasar contigo cuando nos sometemos a nuestro Señor y obedecemos su palabra y hacemos su voluntad. Esto ha sido este programa hoy en Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer haber compartido con usted durante este tiempo, esperando que usted pues siga siendo bendecido. Dios bendiga a su familia, a su ministerio, a su iglesia, y siga consumiendo la leche no adulterada, la sana doctrina, que es la palabra de Dios, y siga obedeciendo a sus pastores e imitando su fe. Evalúe su conducta, pero obedezca y disipúlese para que sea un gran maestro. Bendiciones. Hasta la próxima.